Estamos todos y todas, ¿verdad? Bien, buenos días. En primer lugar, tengo que disculpar la no presencia de la vicepresidenta primera del Senado, doña Cristina Carmona, porque le ha sido imposible poder asistir a este acto. Mi nombre es Francisco Manuel Fajardo Palarea, soy el senador por Lanzarote. A mí me gusta decir por La Graciosa, porque como ustedes saben, ya que han estudiado el Estatuto de Autonomía de Canarias, a raíz de la modificación que se produjo en noviembre del año 18, la isla de La Graciosa ya tiene la consideración de isla habitada, que no la tenía antes de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y luego en la charla que tendremos les explicaré un poco lo que yo creo que debe de modificarse en la primera ocasión que se tenga con respecto a la Constitución, el artículo 69 del mismo, que no hace mención de La Graciosa. La Graciosa no aparece en la Constitución española y debería de hacerse mención a La Graciosa a raíz de ese cambio autonómico cuando se hable de la elección de los senadores. Para mí es un orgullo recibirles como compatriota que soy, conciudadano de Canarias, y además recibirles porque han hecho ustedes un trabajo magnífico. Más allá de los premios, la calidad del trabajo y, sobre todo, no se dejen impresionar por los cuadros, porque la verdad es que son impresionantes. Este es el Salón de Pasos Perdidos del Senado, pero esta es la casa de todos los españoles y de todas las españolas, de todos los canarios y de todas las canarias, y de todos ustedes. Yo quería también felicitar a Dolores Padrón. Quería felicitarla por el hecho de que está acercando, y era su propósito, acercando las instituciones, su Senado, a ustedes. Muchas veces ustedes, que son jóvenes, pueden pensar qué lejos está el Senado o el Congreso de los Diputados, pero estamos lejos, pero muy cerca, porque aquí tienen ustedes representantes de todas las islas Canarias, que les representan a ustedes en el Congreso y en el Senado. Luego les explicaré la diferencia que hay entre Congreso y Senado y lo que es la Cámara Territorial y lo que no, que en este caso es el Congreso. También quería felicitar la iniciativa de don José Cabrera Denis, director general de Ordenación, Innovación y Calidad de Canarias, y de Estefanía Peña Navarro, vicedirectora del IES de la Villa de Firga, a los que le daré ahora mismo la palabra, siguiendo la escaleta que me han hecho. Yo no soy mucho de escaletas, me las suelo saltar porque creo que es mejor la espontaneidad y la naturalidad que ceñirse a veces a lo que es protocolarmente procedente, ¿no? Pero tampoco hay que contravenir los protocolos. Y también quiero darle la bienvenida a todo el personal docente que también que les acompaña a ustedes en este momento. Espero que se lo pasen lo mejor posible, que disfruten ustedes de la visita que tendrán con posterioridad. A los que les guste la pintura, tenemos una colección pictórica en el Senado impresionante. Al que le gusten los relojes, tenemos una colección de relojes también impresionante, y a los que les guste la historia de España y la historia del Senado, también se las explicarán con detalle. Acabado el saluda, por llamarlo de alguna forma, hecho a mi forma, lo siento es que voy a pasar a dar las palabras correspondientes. Invito a intervenir en este acto a Gregorio José Cabrera Denis, que es el director general de Ordenación, Innovación y Calidad, como dije antes. Antes, hablando con él, le dije, faltó lo de educativa, ¿no? Y él me explicó un poquito por qué no está lo de educativa, ¿no?, que se le supone por la consejería a la que pertenece. José, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Hola a todas y a todos. Yo no sé si en los libros actuales siguen apareciendo estos cuadros, pero cuando yo estudiaba eran obligatorios en todos los libros de historia, y estaba pensando, porque uno siempre tiende a... Yo soy profe de historia, pero hace muchos años que no doy clase, o sea que me he olvidado de casi todo, pero uno tiende a llevar las cosas hacia las islas, y este cuadro, que es el juramento de la regente, porque su hijo, que era el futuro Alfonso XIII, era un niño
pequeño aún, y fue el primer rey que visitó Canarias, curiosamente, en 1907. Antes de Alfonso XIII, ningún rey había puesto los pies en Canarias. Y eso me sirve para unir un poquito lo que yo les quería reflexionar. Como Canarias a finales del siglo XV, supongo que ustedes ya lo habrán estudiado, pues finaliza su incorporación a la corona castellana, y a pesar del papel importante que juegan las islas en la conquista, la colonización, el comercio con América, en gran medida las islas no dejan de ser vistas como la primera avanzadilla colonial del imperio. Realmente no tenían el estatus que tenían otros territorios de la corona española. Eso va a tardar mucho tiempo en irse adquiriendo. Incluso en nuestra concepción, en nuestras mentalidades, hasta antes de la democracia existía un cierto sentimiento comunitario de inferioridad frente al que venía de la península. Yo creo que eso, por suerte, no lo hemos labrado, lo hemos trabajado bien todos y todas, eso ha desaparecido. Actualmente Canarias es una comunidad autónoma que habla de tú a tú con cualquier otra. Y además, aunque no venía eso a cuento, estos días en la prensa aparece mucho informes de la OSD, que es esa Organización de Estados para la Cooperación y Desarrollo, que parece que todo el día están dando recomendaciones a España de cómo tiene que ser nuestra educación. Y ayer yo no pude estar con ustedes porque estaba en una reunión con la OSD aquí en Madrid, organizada por el Ministerio, y curiosamente, más que reproches, eran felicitaciones, porque si bien es verdad que España parte de un punto más atrás y Canarias a su vez que estaba entre las comunidades peor situadas, lo cierto es que España ha avanzado muchísimo en los últimos años, nuestra posición no para de mejorar y concretamente Canarias, nuestra comunidad está mejorando muchísimo. Lo que es el abandono temprano, lo que es el fracaso escolar, estamos dejándolo atrás y de eso los protagonistas son ustedes. Y yo creo que hay que sentirse orgullosos de esos avances. Y nosotros, particularmente de la Dirección General, uno de los temas que nos es grato es cómo la historia de Canarias, el patrimonio, la cultura, se ha ido incorporando cada vez con mayor normalidad en los currículos. Y no solamente en una materia que puede ser la historia de Canarias, que yo creo que es lo de menos, sino cómo es un elemento transversal a todas las materias. Si estudiamos literatura canaria. Si estudiamos arte canario. Si estudiamos historia de Canarias. Y eso es importante, eso es lo importante. Yo del estatuto no voy a incidir porque sé que de eso no paran de hablar estos días, pero por supuesto, aparte de a ustedes, al centro, al profesorado, dar las gracias muy insistentemente tanto al Senado, que sin ellos pues esto no sería posible, creo que es un lujo que podamos estar aquí, y a la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, a Lola Padrón, que está desde la génesis de esta idea y casi fue la que nos impulsó a por qué no afrontarlo. Entonces pues teníamos un poquito de reparo y bueno, ya veo que todo ello ha sido un éxito. Esperemos que la siguiente administración educativa no se olvide de este tipo de iniciativas y las continúe, porque creo que son extraordinariamente importantes, acercarnos a nuestro estatuto, pero también acercarnos al papel de Canarias en las instituciones del Estado, en este caso del Senado. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gregorio, y doy fe de lo dicho. Antes de que pudiéramos estar con ustedes, hablaba yo con él de que aquí en el Senado de España, la Consejería de Educación, el Gobierno de Canarias ha sido puesto en muchísimas ocasiones como ejemplo de buen hacer, en los ratios que él acaba de nombrar. Por tanto,
Totalmente de acuerdo contigo, Gregorio, y también totalmente de acuerdo con la alusión que has hecho a Lola. Pero también tengo que decir, porque ellos no están presentes, pero sí forman parte de la mesa del Senado, que cuando la idea de hacer este acto llegó a la mesa del Senado, concitó la unanimidad de todos los miembros de la misma para que se pudiera llevar a cabo de la forma que estamos haciendo hoy. Ahora paso la palabra a en este caso, doña Estefanía Peña Navarro, que es la vicedirectora del IES Villa de Firga. Estefanía. Bueno, buenos días a todos. El IES Villa de Firga se encuentra en un municipio del mismo nombre, situado en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria. Por nuestro centro es línea 2, 360 alumnos, o sea, no muy grande, pero sí desarrollamos multitud de proyectos educativos. Entendemos que la educación tiene que ser integral y desarrollar valores en el alumnado y, bueno, desarrollamos muchos proyectos que nos sirven para esto. Ejemplos de proyectos que trabajamos, pues enseñar África en positivo, menudos silbadores, enseñanza del timple, entre otros. Es por ello que al llegar la convocatoria de este concurso, sobre los 40 años de autonomía de Canarias, pues decidí como coordinadora del eje de patrimonio cultural pues de la red Innovagen en Centro, pues compartirlo con todo el profesorado. El guante lo recogió Alicia Costa, la tutora del grupo, y le presentó el concurso al alumnado, que bueno, lo aceptó el reto con ilusión y con ganas. Con el apoyo de más profesorado para desarrollar el contenido histórico específico, como Antonio Silva, pues elaboraron el guión. A continuación, pues llevaron a cabo una selección de alumnado, primero los que tenían mejor dicción, pues para desarrollar toda la narrativa en el vídeo que presentaron, que son Ensa y Pablo. También se buscó a alguien con habilidades específicas para la edición de todo el vídeo, que es Lucía. Y bueno, para elaborar este vídeo utilizaron diferentes aplicaciones como Procreate y Doodly. También se utilizó el banco de recursos de imágenes libres de derechos, que son la base del vídeo, que las obtuvieron de la web Tonga, que bueno, lo ofrece la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Y por último se buscó una ambientación musical. Como no podía ser menos, pues utilizamos el arrorró, que es el símbolo identitario de nuestra tierra, elaborado por Teobaldo Power, y su interpretación corre a cargo, bueno, su interpretación al timple corre a cargo de José Manuel, que es un ex alumno nuestro y cuyas hermanas están también en el grupo. Y bueno, en resumen, este vídeo que ellos han traído aquí y que les ha reportado este viaje, pues es el resultado de ese trabajo cooperativo, tanto de alumnado como de profesorado, y que, bueno, que ha hecho que primero el Bachillerato A conozca la importancia del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Organización Territorial de España, sobre todo a través del papel del Senado. En nombre de todo el centro y en particular el director, Manuel Pérez, que no ha podido desplazarse a Madrid, pues queremos agradecer la concesión del reconocimiento y, bueno, tenerle esta grandísima oportunidad de poder visitar pues estas instalaciones, que son impresionantes. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía, por tus palabras. Y ahora, los que son realmente los protagonistas del acto. Voy a llamar para que hablen en nombre como representantes del alumnado a Pablo Guerra Cascales, Lucía García Santana, Elsa Perdomo González y Naira Domínguez Arencibia. Bueno, buenos días a todos. Por nuestra parte, cuando escuchamos hablar por primera vez del Estatuto de Autonomía de Canarias fue en televisión hace años, pero nunca supimos realmente a qué hacía referencia. Luego, nuestra profesora nos comentó que existía la posibilidad de participar en este concurso y pensamos, ¿por qué no? Podríamos saber algo de él y la conformación de la Autonomía de Canarias. Aunque somos de la opción de Bachillerato de Ciencias, le pedimos ayuda a Antonio, profesor de Geografía e Historia en nuestro centro, que nos explicó brevemente en qué consistía el estatuto y las posibilidades que existían para contar su historia, y lo que supuso para Canarias su entrada en vigor en agosto de 1982. Así, tras la lectura de lo que acontecía en el país durante esa época y de un resumen de los artículos del estatuto, nos quedó claro que debíamos participar en este concurso escolar. Cumplimos 40 años de autonomía.
convocado desde la Consejería de Educación y que contaba con la colaboración del Senado y de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. Pero sobre todo nos quedó claro que algo sí sabíamos. Sabíamos de aquellas cosas que nos convierten en canarios y canarias. Sabíamos del mar, sobre nuestra familia. Sabíamos de las historias que nos contaban nuestras abuelas y abuelos. Sabíamos de símbolos, escudos y banderas. Quisimos que nuestro trabajo se acompañara de música a través de un instrumento con el que hemos vivido de muy cerca, en nuestro municipio y en los centros escolares, ya que desde nuestra infancia está este sentimiento de ser canario o canaria. Casi sin darnos cuenta, aprendimos que ya conocíamos una parte del Estatuto de Canarias, su espíritu y nuestra identidad como pueblo. Pero también aprendimos la importancia de todo el proceso que llevó a la transición a la democracia, así como al reconocimiento del autogobierno del archipiélago. Reiteramos el agradecimiento por la convocatoria del concurso y por habernos concedido este reconocimiento. Estamos muy felices de estar hoy aquí, en el Senado, y de compartir estos días de visita en Madrid. Muchas gracias por la acogida también a la Consejería de Educación y en especial a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, con su director general, don Gregorio Cabrera, que nos acompaña hoy. Y por hacerlo posible, gracias también a doña Lola Padrón, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, por su excelente acogida. Hoy no queríamos dejar pasar la ocasión para que el timple nos acompañe poniendo música a las palabras de Nicolás Estebanes, que tanto reflejan este sentimiento de ser canario o canaria. Muchas gracias por sus palabras, los auténticos protagonistas, vuelvo a decir, de este acto. Y ahora vamos a disfrutar. Ahora vamos a disfrutar bien de música canaria. Y por tanto vamos a escuchar Sombras del Nublo, de Néstor Alaman. Y por tanto, en este caso, aquellas personas que vayan a intervenir, o aquellos alumnos y alumnas que vayan a intervenir, les ruego que se acerquen para yo poder sentarme y escucharles.
las patrias costas, donde la mar se estrella en espumas, rompiéndose y en notas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora. Muchas gracias por este gran regalo. Muchas gracias. Bien, después de esta magnífica actuación que versa sobre Sombras del Nublo, el roque nublo, lo digo para si hay alguien que no sea de Canarias, es el símbolo más identificativo de la isla de Gran Canaria. Hay que tener cuidado a veces de dónde se saca la fotografía, porque como aparece el Teide al fondo, se enfadan cuando dicen que si en Gran Canaria quieren hacerse con el Teide, y si lo haces del Teide, se enfadan porque dicen que el roque nublo es lo que ustedes saben, la rivalidad que hay entre las islas llamadas capitalinas. Por cierto, magnífica actuación interpretada por 6 jóvenes. Bueno, ahora toca hacer entrega de los premios y por eso llamo, por favor, para que se acerquen, en este caso a Gregorio José Cabrera Denis y a la delegada del Gobierno en Canarias, Lola Padrón. La primera mención es para el centro y es Villa de Firgas. Recoge el premio Estefanía, la vicedirectora. Carla Álamo Medina. Laura Álamo Medina. Michelle Almeida Armas. Damián Alvarado Marrero.
Hilaria Samoa Rosales. Valeria Campanalunga Quintana. Naira Domínguez Arencibia. Ainara Galván Suárez. Lucía García Santana. Pablo Guerra Cascales. Nuria Medina Betancor. Belén Mejías Cardona. Yarey Padrón Pérez. Elsa Perdomo González. Malena Rodríguez Cardona. Y Alejandro Rodríguez Pulido. Y ahora el vídeo. Ese trabajo magnífico que ha dado lugar a que obtengan ustedes el premio. Por tanto, lo presento y me quito. Aunque muchos de nosotros y nosotras no lo sepamos, las personas que vivimos en Canarias no siempre tuvimos las libertades y derechos que disfrutamos hoy. El siglo pasado, cuando ni siquiera habíamos nacido, nuestros abuelos y abuelas tuvieron que vivir bajo un gobierno en el que no podían votar y tampoco tenían la libertad de poder decir lo que pensaban o querían. Aunque parezca increíble, ni siquiera había partidos políticos y muchas de las cosas que hoy hacemos con libertad eran imposibles de hacer. Todo eso cambió en 1975, cuando se produce la muerte del dictador Francisco Franco y España comienza su camino democrático. Muchas personas creían que la oportunidad para construir un Estado verdaderamente democrático, libre y desarrollado estaba en la idea de que cada territorio español debía gobernarse de manera autónoma.
Los pasos se fueron dando y las libertades se fueron ganando. Después de 41 años llegaron las primeras elecciones democráticas en 1977. Por fin teníamos representantes políticos elegidos democráticamente, y fueron ellos y ellas los que se encargaron de elaborar la Constitución de 1978. Volvíamos a vivir en un país democrático y podíamos disfrutar de las mismas libertades y derechos en cualquier territorio del país. Precisamente por esto, muchas canarias y canarios pensaron que era necesario reconocernos como pueblo y empezar a autogobernarnos, algo que nunca había pasado hasta este momento. Queríamos nuestro propio gobierno y nuestro propio parlamento, para decidir sobre aquellas cosas que consideramos más importantes para Canarias. Así fue como nació la idea de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todo esto fue posible gracias al Estatuto de Canarias, que es la ley orgánica que garantiza la autonomía y el autogobierno de Canarias. En él se recogen los principios que nos permiten elegir a las personas que nos van a representar en los ayuntamientos, en los cabildos insulares y en el Parlamento Autonómico, y que hacen posible que hoy seamos un territorio unido en el camino hacia un futuro mejor para Canarias y Canarios. El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó como ley orgánica el 10 de agosto de 1982 y entró en vigor 6 días más tarde, el 16 de agosto de 1982. La aprobación del Estatuto supuso el reconocimiento de una forma de ser única y diferente, nuestra identidad como expresión de nuestras circunstancias geográficas, históricas y culturales. La ciudadanía canaria podía elegir a partir de ese momento a sus propios gobernantes. Pero el Estatuto también pretendía reconocer aquellos símbolos que definen nuestra identidad como pueblo. Porque, aunque nos separe el mar, lo cierto es que siempre han sido más las cosas que nos han unido que las que nos han separado. Y precisamente por eso, el Estatuto de Canarias plantea como uno de sus principales objetivos el descubrimiento de aquellos símbolos que, de una u otra manera, nos recuerdan nuestra identidad como pueblo. Qué bonito. Muy bueno. Así entiendo porque ganaron el premio. Bueno, el acto ha finalizado. Lo único que estaba previsto, y está previsto, una charlita, si ustedes no se aburren mucho, porque me han dicho que si no me importaba, y al contrario, un placer explicarles un poco el funcionamiento del Senado, no en detalle, porque si no, alguno puede pecar de aburrirse y no quiero que lo hagan. Por tanto, lo que haré es arrimar una sillita y como ustedes son los protagonistas, yo les explicaré, a grosso modo, cuál es el funcionamiento del Senado, las diferencias que hay con el Congreso, el papel de la Comisión General de Comunidades Autónomas que hay en el Senado, y bueno, y me someto a las preguntas que ustedes quieran hacerme en relación a esto, al funcionamiento tanto del Senado como de la Comisión General. Y luego, como saben, pues vamos a confraternizar entre todos nosotros en un almuerzo que vamos a tener.
Bueno, ustedes están, como les dije al principio, en la casa de todos los españoles. ¿Qué diferencia entre el Congreso y el Senado? Por la diferencia es que el Congreso, como ustedes saben, es la Cámara Territorial. Y me podrían preguntar, oye Manolo, y bueno, también en el Congreso de los Diputados se eligen diputados y diputadas por las diferentes provincias españolas, y es verdad. Pero la diferencia que hay con el Senado es que en el Senado, aparte de las personas, hombres o mujeres, que cuando ustedes tengan 18 años puedan elegir para que les representen como senadores o senadoras de cada una de sus islas, hay senadores que son designados por las comunidades autónomas. Esa es la gran diferencia. No son elegidos directamente por ustedes, sino cuando se conforma cada parlamento, por ejemplo el nuestro, el canario, el propio Parlamento canario, en base a unas normas de proporcionalidad, elige 3 senadores autonómicos. O sea, designa 3 senadores autonómicos que vienen también, son sus representantes de toda la comunidad autónoma y que realizan su trabajo aquí en el Senado, en todo tipo de iniciativas legislativas, pero básicamente dentro de lo que es la Comisión General de Comunidades Autónomas. Antes hablaba Gregorio de nuestras especificidades. Para mí es un honor y para todos los senadores y senadoras que representamos a las diferentes islas, que por cierto, como bien saben, Gran Canaria elige 3 senadores, Tenerife elige 3 senadores o senadoras, y las islas no capitalinas elegimos un senador, se elige un senador. Bien, cuando se eligen los senadores, se proclaman electos, hay una primera fase que es la constitución del Senado. En este año, como hay elecciones, no sé si ustedes lo saben, el día 23 de julio, el día 17 de agosto, pues bueno, todas las personas que hayan sido elegidas senadores o senadoras vendrán al acto de constitución formal del Senado. ¿En qué consiste el acto de constitución? Pues se llama a cada uno de los senadores y senadoras para que juren o prometan respetar la Constitución. Aquí hay cosas curiosas, ¿no? Porque hay algunas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional por la forma de jurar, porque según el artículo 11 del reglamento del Senado solamente se puede jurar o prometer, decir, sí, juro o prometo. Hay juramentos que son mucho más extensos. Yo, el mío, por ejemplo, en abril fue más extenso que eso. No recurrieron al Tribunal Constitucional, pero dije que juraba defender los intereses de la isla de Lanzarote y de la Graciosa. Pues allí en ese mismo día 17 ya se elige la mesa del Senado. ¿Qué es la mesa del Senado? Que es el órgano donde yo he tenido el honor de representar a mi isla, a Lanzarote, y de paso a toda Canarias. Pues es el órgano de gobierno del Senado. ¿Y quiénes lo componen? Pues 7. Un presidente o presidenta. A mí creo que el reglamento del Senado tiene que cambiarse, su lenguaje tiene que ser un lenguaje inclusivo, la presidencia, 2 vicepresidencias y 4 secretarios. Esa es la mesa del Senado. Luego, aparte de la mesa del Senado, que nos encargamos de revisar todas las iniciativas que se presentan por los diferentes senadores, ya sean preguntas por escrito, preguntas orales en pleno o en comisión, mociones, interpelaciones y todo tipo de iniciativas legislativas, incluida, después lo explicaré, la proposición de ley, le damos el visto bueno o no, con la posibilidad de que el senador al que le rechacemos su iniciativa pueda solicitarnos la reconsideración. Bueno, ¿y en eso consiste el Senado? No. O sea, ¿es el único órgano que hay en el Senado? No. Luego existen las comisiones. Las comisiones están también conformadas por mesas que están, a su vez, compuestas por diferentes representantes de los partidos políticos en proporción al número de senadores o senadoras que hayan obtenido en las elecciones correspondientes. Y cada comisión tiene una mesa también, pero una mesa que en este caso, en vez de tener 4 secretarios,
como la mesa grande, tiene solamente 2 secretarios. Y existen varios tipos de comisiones. Por ejemplo, las comisiones que llamamos permanentes. La Comisión de Igualdad, la Comisión de Justicia, la Comisión de Sanidad, las comisiones que se encargan de aquellos asuntos de los que ustedes han oído hablar en todos los medios de comunicación y que nos afectan a todos. Luego hay una serie de comisiones especiales que no son permanentes, sino que se crean para una finalidad concreta. Hay alguna, por ejemplo, en la que tiene que ver con adicciones. Y luego, aparte de estas comisiones permanentes o especiales, también podemos encontrarnos que un grupo político con más de 25 senadores o 2 grupos políticos pueden pedir comisiones de investigación. Eso, si han seguido la actualidad o siguen la actualidad de medios de comunicación, muchas veces se piden comisiones de investigación para investigar, nunca mejor dicho, algún hecho en concreto o algunos hechos en concreto. Aparte de las comisiones de investigación, también puede haber comisiones de estudio. Hay comisiones de estudio que se han celebrado en esta legislatura que tienen que ver, por ejemplo, con el problema de la España vaciada, con el problema del trato a los mayores. Y después también, dentro de las comisiones, se pueden formar ponencias. Y digo lo de las ponencias porque esta legislatura ha habido 2 ponencias importantes para Canarias. Una ponencia sobre la insularidad y una ponencia sobre el fenómeno migratorio. Y en esas ponencias son muy interesantes porque ahí a esas ponencias acuden expertos, representantes de la comunidad autónoma canaria, no solamente miembros del gobierno de la comunidad autónoma, sino presidentes de cabildo, alcaldes, que van de alguna manera enseñando de forma muy didáctica nuestras particularidades y nuestras peculiaridades. Yo, cuando se hablaba de un poco de la historia de Canarias, siempre digo de que nosotros somos objetos de derecho, o sea, somos sujetos de derecho. Lo que nosotros hemos conseguido como comunidad autónoma no es ninguna dádiva, no es ningún favor que se nos esté haciendo. Como ustedes saben, si han estudiado un poco, el propio derecho primario europeo reconoce a Canarias como la única comunidad autónoma que tiene la condición de región ultraperiférica. ¿Y por qué? ¿Porque somos mejores que nadie? ¿Porque somos más guapos que nadie? Pues no, porque tenemos una serie de particularidades, especificidades que concurren en nuestro territorio, nuestra lejanía, aunque somos territorio tricontinental, estamos cerca de África, cerca de Europa y somos plataforma y muchos de nuestros antepasados emigraron hacia América, sino porque tenemos esa lejanía, tenemos el factor insular. A mí me gusta hablar no solamente del factor insular, sino de la doble insularidad, porque no es lo mismo vivir en Gran Canaria o en Tenerife que vivir en cualquiera de las otras islas no capitalinas. No cuesta lo mismo vivir en las islas capitalinas, por razones obvias, que vivir en las islas no capitalinas. Y digo que fueron muy importantes estas 2 ponencias, una porque se evidenció y se recalcó, y es bueno que lo sepan la gente que no es canaria, porque hay mucha gente de península que de Canarias sabe muy poco. De hecho, algunas veces nos siguen colocando debajo de Mallorca en algún informativo, ¿no? Debajo de las Baleares. Cuando yo estudiaba, yo nací en el año 60, tengo ahora 63 años, con 68, 69, el mapa de España no es como el que ustedes ven ahora. Nosotros estábamos en una especie de rectángulo debajo de las Islas Baleares, ¿no? Y por eso digo que es importante que la gente supiera nuestro tema de insularidad. Y luego fue muy importante también la del fenómeno migratorio. Y porque yo sostengo que el pueblo canario es un pueblo solidario, el pueblo canario es un pueblo inclusivo, el pueblo canario siempre ha sido un pueblo integrador y el pueblo canario ha sido un pueblo emigrante. Nosotros no lo hemos vivido, pero a mitad del siglo pasado fueron muchos los canarios que salieron de Canarias para buscar una nueva vida.
Y fueron muchos los canarios que también fueron detenidos cuando llevaban en barcos a determinados países. Y eso es algo que yo siempre he querido dejar bien claro ante determinados discursos que se están dando ahora en cuanto a el rechazo a un fenómeno que es imparable. Y un fenómeno, o un hecho histórico mejor que un fenómeno, que no va a parar, no va a parar. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para que haya un derecho se pueda conseguir de una vez por todas un gran pacto por el asilo, de asilo e inmigración en la Unión Europea. Yo sé que no, a veces hay que apelar a la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Todos saben el problema que tenemos con personas como ustedes, menores, no acompañados, que tenemos en Centro de Canarias, que cuando cruzaron el Atlántico arriesgaron su vida. Es cierto que la persona que llega a un lugar debe de tratar de integrarse y debe de respetar el lugar al que llega, pero lo que no se pueden permitir son determinadas actitudes que están brotando y que yo creo que son muy peligrosas. Ahí, de todo eso se discutió en la ponencia de inmigración. Bueno, ¿qué hacen los senadores y senadoras? Porque a nosotros nos dicen que esto es el cementerio de elefantes, que aquí mandan a los que ya no tenemos nada que hacer en la vida política y que venga, el retiro dorado. Pues trabajamos. Mire, aquí nos llegan las leyes del Congreso. Y cuando te llega una ley del Congreso, tú tienes que, en primer lugar, darle entrada a la ley y luego se los voy a intentar explicar lo más didácticamente posible. Esas comisiones, imagínense, una ley que trata de igualdad, ¿dónde va? Va a la Comisión de Igualdad. Esa Comisión de Igualdad, de entre sus miembros, elige una ponencia, o sea, unos representantes de cada partido político que se van a hincar los codos y van a estudiar qué defectos puede tener, qué hay que modificar, qué hay que adicionar o qué hay que suprimir del texto que nos viene del Congreso. Ese trabajo en ponencia se lleva a la comisión, que se vota, y después de votado por la comisión va al Pleno del Senado. En el Pleno del Senado pueden pasar varias cosas. Si prospera un veto, porque alguien presenta un veto contra la ley, y el veto prospera, la ley es devuelta al Congreso de los Diputados. Si la ley se aprueba aquí, en ponencia, y en el Pleno, en comisión y en Pleno, sin ninguna modificación, vuelve también al Congreso de los Diputados. Y si se introduce alguna enmienda, porque se intenta, las enmiendas, en teoría, es para mejorar el texto de la ley, se devuelve al Congreso para que en el Congreso vuelvan a discutir solamente las enmiendas y digan si están de acuerdo con las enmiendas que el Senado ha presentado o no. Y vamos a la Comisión General de Comunidades Autónomas. ¿Qué diferencia tiene la Comisión General de Comunidades Autónomas? Es la más importante. Y tiene su lógica, porque esta es la Cámara Territorial y por eso tenía que ser la más importante. Si alguno llega a ser senador o senadora en el futuro, yo espero que la juventud se implique en la política y estudien el reglamento del Senado, verán, salvo unas cuantas modificaciones que necesitan, como esa es la comisión más potente, la que más le dedica el reglamento del Senado a regular su funcionamiento. Tiene una diferencia con respecto al resto de comisiones. Antes les dije que las comisiones normales tienen un vicepresidente, 2 vicepresidentas y 2 secretarios o secretarias. En esta, en vez de 2 secretarios, tiene 4 secretarios. Ya es un síntoma, podríamos llamarlo simbólico, pero de la importancia que se le quiere dar. ¿Y qué se trata en esa comisión? Pues todo lo relativo a lo que tenga que ver con las comunidades autónomas, todo lo relativo con la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues tiene funciones como cuando entre comunidades autónomas se firma un convenio, la Comisión General de Comunidades Autónomas tiene que pasar ese convenio por ahí y darle el visto bueno. Cuando se firma algún documento de colaboración entre comunidades autónomas, también tiene que pasar por la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Y luego tiene previsto, no voy a seguir porque son muchísimas las competencias que tiene previsto, y ahora les de reconocer una cosa, en el reglamento del Senado que una vez al año y antes de que termine el primer periodo de sesiones, el periodo de sesiones de febrero a junio, habrá un debate general sobre las comunidades autónomas. Eso lo dice el reglamento del Senado. Todos los años, sí o sí, y ahora pongo debería de haber un debate de las comunidades autónomas. Y digo debería porque no hemos tenido ninguno. No hemos tenido ningún debate sobre el estado de las comunidades autónomas. Y es una pena porque en esos debates se pueden presentar mociones, en esos debates intervienen todas las comunidades autónomas y en ese debate, aparte de intervenir el gobierno, intervienen también los distintos representantes de los gobiernos autonómicos y creo que es una forma de armonizar, de coordinar y de hacer país, en definitiva, de que nadie se sienta aislado, de que nadie se sienta fuera de España. Yo no me quiero extender más porque me pueden hacer también alguna pregunta, me la hago yo. ¿Tiene capacidad legislativa el Senado? ¿O es verdad eso que dicen que no sirve absolutamente para nada? Sí tiene capacidad legislativa. Es verdad que no tiene la posibilidad de un proyecto de ley, porque los proyectos de ley lo hace lo formula el gobierno de la nación. No tiene facultades para un real decreto de ley, porque eso también viene del gobierno, pero sí tiene facultades para proposiciones de leyes. La única diferencia que hay con la proposición de ley que hay también tienen la posibilidad de presentar los grupos políticos en el Congreso es que aquí nosotros presentamos una proposición de ley, se tiene que tomar en consideración y una vez que se toma en consideración va para el Congreso para que inicie allí sus trámites. Pero si alguien le pregunta, no, es que en el Senado no se legisla. Sí se legisla. Se revisa y se legisla. Todo depende de la voluntad de las partes. Y sí quería también hacer una última mención al hecho del uso de las lenguas cooficiales, ¿no? En este Senado, en la tramitación de las mociones consecuencia de interpelación o las mociones, tienen la posibilidad de utilizarse no solamente el castellano, sino el gallego, el euskera, el catalán. De hecho, tenemos contratado un servicio de traducción. Yo el catalán lo entiendo bien, el gallego bien, pero he de reconocer que el euskera me tengo que poner el pinganillo porque no me entero absolutamente de nada. Eso que también puede parecer simbólico es denotador del carácter territorial del Senado, la posibilidad de la utilización de lenguas cooficiales. Se ha presentado, no se ha llegado a aprobar, una modificación del reglamento para que el lenguaje, la lengua cooficial pudiera ser utilizada en todo tipo de iniciativas. Bueno, pero ha habido una oposición recalcitrante por algún grupo, sobre todo desde el punto de vista económico, diciendo que nos iba a costar mucho más el tema de los traductores. Yo creo que son lenguas cooficiales y por tanto podrían utilizarse, por lo menos ampliar el abanico a la hora de la utilización. No sé si ustedes con esto han entendido más o menos el funcionamiento del Senado, a qué nos dedicamos en cuerpo y alma, que intentamos defender por todos los medios los intereses de nuestras islas. Obviamente yo la isla de Lanzarote y de Fuerteventura, pero también los intereses de toda Canarias. Y reiterar como punto final una reflexión. Esto que está pasando hoy debería ser casi una norma obligada de futuro. O sea, la idea que tuvo Lola, la idea que tuvo Gregorio de acercar la institución a ustedes
debería de cumplirse todos los años. Que le busquen el formato que quieran, pero es muy bueno que los canarios y las canarias se acerquen al Senado de España y al Congreso de los Diputados, porque no son órganos que no les afectan y mucho, porque todas las leyes que se aprueban en el Congreso o el Senado inciden en la vida que ustedes tienen por delante, en esos proyectos de vida que depende cómo se legisle, pueden verse quebrados, minorados o aumentados. Y como no voy a hacer campaña, obviamente, ni quiero tampoco, sino quería hacer esto. Y me someto a las preguntas que quieran antes de que nos vayamos a un ambiente más distendido. Yo creo que estamos distendidos, ¿no? Si alguien quiere preguntar. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, los grupos políticos, cuando en la sesión inicial, bueno, todo el mundo jura o promete, bueno, y ya están todos elegidos. Es curioso, y te agradezco la pregunta, a los miembros de la mesa no lo eligen los grupos políticos, y ahora te explico por qué. Lo eligen todos los senadores. Por ejemplo, a mí me eligieron todos los senadores. No todos los senadores votaron a favor, obviamente. Votaron una parte de los senadores. ¿Pero por qué? Porque los grupos políticos en ese momento todavía no están constituidos. Los grupos políticos se constituyen después. Y los grupos políticos tienen una fuerza muy grande dentro del Senado porque existe la Junta de Portavoces, por donde pasan todos los asuntos que luego pasan por la mesa. La Junta de Portavoces es oída. Todos los representantes de todos los partidos políticos, sin excepción, tienen voz en la Junta de Portavoces. Por tanto, nadie puede decir, a mí no se me ha escuchado. Otra cosa es que te hagan caso. Pero, por tanto, a la pregunta que me haces, la decisión final la toma el Pleno, mediante votación. Por cierto, que con el tema de la pandemia hemos tenido que ir muchas veces a votaciones telemáticas, por las razones que ustedes conocen. E incluso hemos modificado el reglamento del Senado, extendiendo las posibilidades de poder votar telemáticamente. Antes solamente estaba contemplado para la maternidad, por temas de conciliación y enfermedad muy grave, ¿no? Ahora hemos ampliado el número de supuestos porque se pueden dar circunstancias que te afecten personalmente, que te impidan venir a Madrid a asistir a un pleno. Que, por cierto, asistir al pleno del Senado no es un derecho. Perdón, es un derecho, pero también es una obligación. O sea, que algunos que no vienen mucho o que no venían mucho no estaban cumpliendo con el reglamento del Senado. Pero reitero, la última palabra la tiene siempre el Pleno. Antes del Pleno, cuando pasa por comisión, también se vota en comisión. Es muy raro que algo que venga blanco de una comisión, o sea, con un voto sí favorable, se cambie en el Pleno, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar porque las negociaciones entre grupos políticos, depende del asunto de que se trate, no es nada fácil, ¿eh? Lola, que ha sido también presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, y yo que he sido portavoz y aquí secretario primero de la mesa, sé de lo que hablamos, porque a veces tienes que conciliar posturas que en principio eran totalmente encontradas. Pero yo soy un firme defensor de que hay que buscar siempre el consenso, el máximo consenso. Hombre, hay asuntos en donde es prácticamente encontrar un 100% de consenso, porque hay temas en los que algunas fuerzas políticas niegan. Por ejemplo, aquí es imposible, aquí hemos querido hacer alguna declaración institucional. A mí me ha tocado el honor de leer, por ejemplo, una declaración institucional con motivo de la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Y muchísimas declaraciones institucionales de un contenido no solamente político, sino sentimental, muy potentes, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú le pides a determinadas fuerzas políticas
que firme una declaración institucional que necesita que todos los grupos políticos la firmen, a determinada fuerza política, por ejemplo, si le pide una declaración institucional en favor de combatir la violencia de género, no te la firma. O si le pides una declaración institucional en favor de la lucha contra el cambio climático, no te la firma. Pero eso es lo que nos encontramos. Y yo, respetuoso, ¿sí? Pero eso es lo que hay. Venga, anímense. Yo sé que el tema es muy técnico, muy arduo, pero ¿alguna anécdota? ¿Impone el Senado o no? ¿Impone? No, sí. El problema es que solamente ha habido 2 debates desde que se modificó el reglamento del Senado en el año 94. Solamente ha habido dos debates. Bueno, pues por diferentes motivos. Dependiendo de la situación en la que estés, desgraciadamente, pues se piden, se solicitan y no se celebran, y al revés. Yo creo que la Comisión General de Comunidades Autónomas debe no solamente tener ese papel preponderante dentro del reglamento del Senado, sino hacerlo una realidad. Y eso creo que vendría bien. Es verdad que cuando se dan esos tipos de debates pueden surgir muchas cuestiones, en principio no deseadas, pero es que estamos aquí para eso, para escuchar, para debatir y para consensuar, si se puede. Sí se puede. Digo que se impone el Senado. Ahora verán el salón de plenos antiguo. Ahí se reunía aquel que vivía entre nosotros, don Francisco Franco Bahamonde. Se reunía ahí con los procuradores en corte. Y el despacho que yo ocupo, me cuentan que era el despacho de él, ¿no? Sí. Cuentan que hubo un secretario primero, no sé si ustedes, seguro que no lo conocen, Iñaki Anasagasti, que llenó de velas toda una noche el despacho para ver si se iba Sí. Eso cuentan Aquí hay muchas anécdotas. Y de hecho, yo les recomiendo, está descatalogado, pero si ustedes pudieran conseguir algún libro de Luis Carandel, que por cierto tiene una sala en los bajos del Senado, una sala de reuniones de Luis Carandel, yo les recomiendo la lectura. Ustedes que tienen ya cierta edad, jóvenes pero a cierta edad, porque se pueden ustedes reír mucho leyendo las anécdotas que se han producido en el Congreso y en el Senado a lo largo de toda la historia, ¿no? Está muy bien. Y había y sigue habiendo gente muy ocurrente. Y él se hizo el silencio. Pues nada, muchas gracias por todo, ¿eh? Ahora vamos, les harán la visita. Quédense con todo, es que hay lugares del Senado que son muy bonitos y luego nos vemos a la hora de comer, ¿de acuerdo? Venga, gracias.